Saludos, ¿cómo les va? Estamos hoy con el Salmo 52. Vamos a aprender de parte de Dios hoy este salmo que nos va a tener una palabra de verdad, de justicia y de misericordia. Palabra que va a ser para nosotros seguramente una grandísima bendición. Vamos a leerla. Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la maldad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada. Te arrancará de raíz de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Cuando leí este salmo, al principio parecía decir poco, pero como todos sabemos, que Dios aún de lo poco saca mucho. Así que bueno, decidí seguir leyendo el salmo y con lo primero que me encontré fue con esta palabra en el punto 1 que dice que la misericordia de Dios es continua. La palabra continua. Y si yo lo llevo al idioma español, se podría decir de esta manera, podríamos decir que la misericordia de Dios continúa. O sea que la misericordia de Dios hasta el día de hoy nunca jamás se cortó. Y eso es bueno. Eso es muy bueno cuando nosotros entendemos que tenemos un Dios no solamente de justicia y un Dios soberano o un Dios de poder, sino que tenemos un Dios de amor. Un Dios cuya misericordia es continua. Hasta el día de hoy continúa su misericordia. Y esto me lleva a pensar que tal vez muchas personas puedan decir que Dios ya no hace milagros. Bueno, acá dice que la misericordia de Dios aún continúa. Y esto nos quiere decir que si la misericordia de Dios aún continúa, obviamente el poder de Dios también continúa sanando, liberando, transformando vidas. Y bueno, obviamente este salmo tiene un trasfondo, porque si vos lees la parte de arriba del salmo o donde vos tengas el comentario de tu salmo, vas a ver que David había sido perseguido por Doeg, el edomita, cuando David fue a la casa de Ahimelech y después fueron al templo, y ahí el sacerdote Ahimelech le dio a David pan sagrado. A partir de ese momento, Doeg, el sirviente del rey Saúl, le avisó a Saúl que David había sido ayudado por el sacerdote Ahimelech. Y bueno, Saúl mandó a sus soldados y lamentablemente mataron a Ahimelech y mataron también a los sacerdotes que estaban en el templo. Producto de todo esto es que David dice en el versículo 2 que Doeg, este hombre malvado que quería matar a David y que terminó matando a los sacerdotes, tenía una lengua como navaja afilada, que amó más el mal que el bien y que amó más la mentira que la verdad. Bueno, yo conozco muchas personas así, muchas. Y creo que este salmo muestra claramente, como dice el versículo 3, los dos extremos. Amar el mal más que el bien. El mal por un lado
y el bien por el otro. Y amaste más la mentira que la verdad. Y hay gente que ama más también la mentira que la verdad. Ama más el mal que el bien. Y en este salmo podemos ver el mal y el bien, la mentira y la verdad totalmente separados. Y así es, porque creo yo que no hay libro en el mundo que muestre más claramente la verdad de Dios que la Biblia. La Biblia nos muestra el mal en todas sus facetas y el bien en toda su expresión. Por lo tanto, por eso es el libro, y es el libro del cual nosotros podemos sacar la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque este libro, la Biblia, nos muestra a nosotros dónde está el bien y dónde está la verdad. Y el bien es Jesucristo, y la verdad también es Jesucristo. Por eso David le dice a Doeg, Doeg, amaste más el mal que el bien, y amaste más la mentira que la verdad. Porque este hombre obviamente tenía esas malas intenciones. Quería matar a David y terminó asesinando gente. Qué horrible que es cuando sucede esto. Pero yo quiero cerrar este tema con una enseñanza que nos muestra este salmo, que es una enseñanza tremenda para nuestras vidas. Muy, pero muy grande si vos la recibís con todo el corazón. En el versículo 5 dice, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te arrancará de raíz de la tierra de los vivientes. Esto le dice David a Doeg. ¿Qué le quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir que Dios lo va a arrancar de la tierra de los vivientes? La palabra arrancar quiere decir que va a sacarlo de raíz. Es como cuando vos agarrás un árbol y lo arrancás de raíz. Cuando vos arrancás un árbol de raíz, obviamente el árbol se seca. Y aquí David dice que Doeg, este hombre perverso, este edomita que lamentablemente lo perseguía para matarlo y terminó matando gente inocente, como dicen algunos comentaristas, gentes que eran sacerdotes, que jamás agarraron una espada, sin embargo Doeg los hizo asesinar. Acá David compara a Doeg con una planta, con un vegetal, con un árbol plantado. Y claramente la palabra de Dios dice que todo árbol o toda planta que no plantó Dios será desarraigada. Y todo árbol y toda planta, comparándolo con lo que somos nosotros los seres humanos, porque acá obviamente está hablando de un simbolismo, compara a las personas con árboles, y David también se compara a sí mismo con un árbol, y ya vamos a ver cuál. Dios toma a los árboles que Él no plantó, a las personas que Dios no puso en este mundo para hacer el bien, sino que directamente Dios está en contra de ellos, y lamentablemente esta gente busca hacer el mal constantemente, destruyendo a los demás. Dios lo va a arrancar de raíz, y cuando vos arrancas, como te dije hace un momento, un árbol de raíz, ese árbol se seca. Así vio David a Doeg el edomita, como un árbol que Dios no había plantado. En cambio, si vos ves más adelante, en el versículo 8 dice David, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré porque has hecho esto. Acá David dice que él también se compara con un árbol, pero a diferencia del otro árbol, que es Doeg, el edomita, David es un árbol que está cerca de Dios. Es más, David dice que él es un árbol de olivo que está plantado en el patio del templo de Dios, y que no es un árbol que creció de la nada, sino que es un árbol, David,
David es un árbol que Dios plantó. En cambio, Doeg es un árbol que plantó el diablo. Y así David dice, yo me siento como un olivo, y todos sabemos que los olivos son los árboles más viejos del planeta, más viejos de la tierra, pueden vivir más de 2000, 3000 años. Así que creo que David sabía lo que estaba diciendo. David se sentía como un árbol eterno en la presencia de Dios, un árbol inamovible. Dicen los que saben, y si vos buscas en internet también, vas a ver que los árboles de olivo puede venir frío o calor, y sin embargo siguen vivos. Los árboles no se mueren. Pueden venir sequías, y el árbol vuelve a arrojar sus frutos. Así que David, a diferencia de Doeg el edomita, David se sentía como un olivo plantado por el mismo Dios en el templo de Dios, allí en el patio. Y si Dios plantó a David como un olivo verde, resistente, un olivo que no se puede destruir, un árbol que no se puede romper, un árbol que aguanta y soporta todo, así también David se sentía como un árbol que soportaba de todo y todo. ¿Por qué? Porque David sabía en quién esperar. David alabó al Señor y lo iba a alabar aún, porque a pesar de que este hombre, Doeg el edomita, mató a los sacerdotes que ayudaron a David, sin embargo, David pudo salvar su vida. Qué bueno que es cuando entendemos esto. Qué lindo que es cuando entendemos esto. Podemos nosotros alegrarnos y gozarnos totalmente en el amor de Dios, en su misericordia. Porque Él nos dice y te dice a vos y a mí, yo te planté en la tierra. Tú eres como un árbol que yo planté. Él es el que vino, cavó en la tierra y nos plantó desde pequeños. Y después nos cuida hasta que crecemos. Y los otros árboles que son simbólicamente las otras personas que no quieren venir a Dios, tranquilamente podrían buscar la presencia de Dios a través del agua de la vida, para que las raíces se embeban de esa agua de vida que es Dios. Sin embargo, han sido plantados por el diablo. Y aún así, aunque han sido plantados por el diablo, Dios puede tomar esa planta e injertarlos en el olivo verde. Pero ellos no quieren. Ellos no quieren injertarse en el jardín de Dios. Ellos no quieren injertarse con Dios, con nosotros, los que formamos el pueblo de Dios. Prefieren odiar, prefieren engañar, prefieren hablar mal de los demás, prefieren tener una lengua afilada como navaja para destruir y matar a todas aquellas personas que ellos odian. No sé si a vos te habrá tocado personas así. A mí sí. Pero Dios sabe quiénes son los de Él y Dios sabe quiénes son los del diablo. Dios te va a cuidar. Dios te va a proteger. Dios te va a sanar. Dios te va a liberar. Jesucristo es nuestro Señor y seguirá siendo nuestro Señor eternamente y para siempre. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida y nos vemos en el Salmo 53.